Capítulo 5. Selvas. Ajahn Mun estableció una rutina monástica en el monasterio del bosque Daeng que establecía las obligaciones y responsabilidades diarias de un monje desde que se levantaba por la mañana temprano hasta que se retiraba por la noche, y sus discípulos seguían concienzudamente ese programa. Al levantarse en las primeras horas antes del alba, los monjes se levantaban rápidamente, se lavaban la cara con agua fría para animarse, y luego entraban en sus senderos de meditación para pasear de un lado a otro hasta que la somnolencia se disipaba. Al amanecer, cada monje bajaba de su cabaña con su cuenco y su hábito y se apresuraba a ir al comedor. Los monjes reunidos comenzaron sus tareas fregando y barriendo el suelo de madera y las barandillas, después de lo cual colocaron sus manteles en el suelo limpio, enjuagaron sus cuencos de limosna con agua fría y colocaron los cuencos en sus asientos para prepararse para la ronda de limosnas del día. En el tiempo que quedaba antes de la marcha a la aldea, barrieron el terreno alrededor del comedor en todas direcciones. Cuando la luz de la mañana era lo suficientemente clara como para salir a dar limosna, cada monje volvía a entrar en la sala, se ponía el hábito superior y el inferior, se colgaba el cuenco de limosna de un hombro y empezaba a caminar con los demás hacia la aldea para recoger limosna. Al regresar al monasterio, colgaba su hábito exterior al sol, se ponía el superior y se ocupaba de la comida que había recibido en su cuenco. Cuando todos los monjes estuvieron sentados, Ajahn Mun les dirigió en el canto de la bendición, alegrándose de la generosidad de los donantes y deseando paz y felicidad a todos los seres vivos. Antes de comenzar la comida, cada monje se concentraba en los alimentos que se disponía a ingerir, reflexionando sobre su naturaleza y su propósito de la siguiente manera. El alimento que estoy a punto de consumir se ingiere simplemente con el propósito de mantener la salud y la longevidad del cuerpo y aliviar sus diversas aflicciones. Tomando esta comida como apoyo para vivir la vida santa, me comportaré irreprochablemente y llevaré una vida sencilla. Al terminar de comer, cada monje llevaba su cuenco vacío a la zona de lavado exterior. Lo limpiaba, lo secaba al sol, lo metía en un estuche y lo devolvía a su cabaña, donde lo colocaba ordenadamente en una esquina. La tapa del cuenco se dejó ligeramente abierta para permitir que salieran los olores residuales de la comida. El monje se tomaba su tiempo para recoger y cepillarse los dientes y atender sus necesidades de aseo. Después descansaba un rato, pero no se dormía. Cuando se sentía renovado, se levantaba para presentar sus respetos a la pequeña estatua de Buda de su cabaña y se sentaba para empezar a meditar sobre su tema preferido. Si seguía sintiéndose somnoliento, salía de su cabaña y caminaba por su sendero de meditación para centrar su atención en el cuerpo en movimiento. Vigorizado por la caminata, volvía más tarde a la postura sentada. El pie derecho sobre el muslo izquierdo, el pie izquierdo en el suelo y metido bajo el muslo derecho. Con el cuerpo y la mente firmemente arraigados, un monje podía pasar muchas horas absorto en la conciencia plena. Todos los días a las 16:00, los monjes residentes dejaban a un lado su práctica formal de la meditación para participar en las tareas vespertinas exigidas a todos los miembros de la comunidad. Empezaban barriendo todo el recinto del monasterio. Tras cerrar bien las tapas de los cuencos para que no entrara el polvo, barrieron las hojas y ramitas de la zona que rodeaba sus cabañas y continuaron barriendo el camino que llevaba de sus cabañas a la sala principal. Terminaron barriendo la amplia zona despejada que rodeaba la sala al aire libre. Varios monjes empezaron a limpiar el polvo del suelo de la sala, mientras otros iban al pozo a por agua para llenar las vasijas de barro que contenían el agua para beber y lavarse. Una vez terminadas sus tareas, los monjes se pusieron sus ropas de baño y se bañaron en el pozo. Sintiéndose limpios y refrescados por el baño de agua fría, cada monje regresaba a su cabaña y se adentraba en su camino de meditación. De pie, erguido y alerta, con las manos unidas justo por debajo de la cintura, la palma de la mano derecha suavemente superpuesta y apretando el dorso de la izquierda, recorría el camino de un extremo a otro y viceversa hasta la puesta de sol.
Al caer la noche, los monjes se congregaban a menudo en la cabaña de Ajahn Mun para darle un masaje y escucharle mientras impartía una inspiradora enseñanza del Dhamma sobre los méritos de entrenar la mente con los poderes de la atención plena y la sabiduría. Después, pidió a los monjes que regresaran a sus cabañas para cantar y meditar por su cuenta. Normalmente los monjes del monasterio del bosque Daeng se iban a dormir sobre las 10 de la noche y se despertaban a las 3 de la madrugada. Se levantaban rápidamente, se lavaban la cara con agua fría y entraban en sus senderos de meditación, tal y como habían hecho la mañana anterior. Esta era la rutina diaria básica que Ajahn Mun empleaba para mantener a sus discípulos plenamente centrados en su propósito monástico durante todas sus horas de vigilia. Ajahn Mun siempre siguió las prácticas monásticas bien establecidas que se habían transmitido y utilizado eficazmente a través de sucesivas generaciones, desde la época de Buda hasta nuestros días. Creía que seguir esos procedimientos con diligencia y atención a los detalles evitaba la complacencia y el mal comportamiento en la comunidad monástica. Insistía en que una conducta adecuada, especialmente en lo relativo a las reglas monásticas, era la base sobre la que descansaba una buena práctica de la meditación. El desarrollo de la concentración meditativa y la sabiduría requería la adhesión a ciertos principios uniformes de pensamiento, palabra y acción. Para tener éxito, esta disciplina debía abarcar todas las facetas del carácter de un monje y todos los aspectos de su vida cotidiana. Ajahn Mun solía decir que cuando los cimientos son sólidos desde el principio, los resultados serán buenos al final. Comparaba a los monjes que habían construido tales cimientos con los cultivadores de arroz que, habiendo preparado bien sus campos, pueden esperar recoger una buena cosecha. Recordaba constantemente a sus discípulos que debían prestar atención a los pequeños detalles de su conducta diaria, tanto a los aspectos que se centraban en el código de conducta monástica, como a los que se referían a la etiqueta monástica adecuada. Los monjes del bosque no podían optar por preocuparse por algunos aspectos de su conducta y descuidar otros. De lo contrario, sus esfuerzos en la meditación acabarían resultando decepcionantes. Ajahn Mun insistió en que los monjes del bosque prestaran mucha atención a estos elementos básicos de la práctica. Parecía estar en la línea de fuego de Ajahn Mun todo el tiempo que viví con él. Me apuntaba incluso cuando su objetivo era otra persona. Hubo muchos casos en los que me ocupaba de mis asuntos y me mantenía al margen de lo que ocurría a mi alrededor. Pero Ajahn Mun me señalaba para criticarme públicamente. Me pilló desprevenido porque no entendía qué había hecho mal. Podía ser tan vociferante y severo con sus reprimendas que a veces me hacía llorar. Suponiendo que Ajahn Mun tenía sus buenas razones, aguanté en silencio los latigazos. Fui paciente y seguí adelante. Uno de esos episodios fue el de un grupo de monjes visitantes que se presentaron en el monasterio para pedir consejo a Ajahn Mun. Aunque obviamente le disgustó su comportamiento, decidió no enfrentarse a ellos directamente. En lugar de eso, se enfrentó a mí. Dirigiéndose a mí, que estaba sentado en silencio cerca de ellos, me reprendió duramente por alguna falta aparente. Yo estaba desolado. Me sentí como si fuera su escupidera, pero me senté tranquilamente, sin atreverme a reaccionar. Otro incidente ocurrió cuando terminé de barrer las hojas del camino que lleva al retrete común. Había hecho un buen trabajo y estaba satisfecho conmigo mismo. Había barrido concienzudamente toda la zona, excepto una profunda depresión alrededor de la zanja de drenaje. Por mucho que lo intenté, no conseguí quitar todas las hojas de esa depresión. Mientras yo admiraba mi trabajo, Ajahn Mun entró en la zona e inspeccionó los caminos a su paso. Recorrió todo el lugar en busca de hojas perdidas, pero yo confiaba en que no encontraría nada que criticar. De repente, levantó la vista, se acercó a donde yo estaba y empezó a echarme la bronca. Pensé, «Oh no, estoy a punto de cargar con la culpa otra vez». Lo veía venir porque en aquel momento un grupo de monjes nuevos había venido a alojarse con nosotros, y les gustaba hablar juntos durante toda la noche. Ajahn Mun se acercó y, mirándome fijamente,
preguntó con voz retumbante. —¡Gia! ¿Qué haces? ¿Quién se ha llevado todas las velas de la letrina? ¿Y quién de vosotros barrió la zanja de allí? ¿Quién? ¿Quién ha barrido allí? Ayan Moon ya sabía que la culpa era de los nuevos monjes, que se llevaban todas las velas de la letrina para iluminar sus chozas mientras se sentaban a charlar hasta casi el amanecer. No meditaban, solo les interesaba la charla ociosa. Dio la casualidad de que aquellos monjes descuidados estaban barriendo al alcance del oído de Ayan Moon. Al darse cuenta de que regañarles a la cara sería contraproducente, se volvió hacia mí y les gritó su desaprobación. Sin embargo, me las arreglé para dispararme en el pie. En respuesta a su pregunta sobre quién había barrido las hojas, le informé con orgullo de que yo había barrido toda la zona. Su voz descendió como un martillazo, lo que me sobresaltó porque no estaba preparado. Has pasado por encima de Ayan Kong Ma y Ayan Lee para llegar hasta mí. Ahora debes aprovechar esta oportunidad. Si insistes en portarte mal, te digo, no te quedes aquí. ¡Fuera! Vete ahora mismo y no vuelvas si es así como quieres comportarte. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Ahora mismo! La intensidad de su reprimenda me sacudió hasta la médula, e interiormente me doblegué ante su autoridad. Mientras tanto, los nuevos monjes habían oído alto y claro lo que decía Ayan Moon, y estaban nerviosos. Se miraron unos a otros asustados y salieron corriendo en direcciones separadas. Pero no se tomaron a pecho sus palabras, ni vieron la reprimenda como una advertencia dirigida a ellos. En cambio, les hizo gracia que Tan Jia recibiera una reprimenda y pronto empezaron a criticarme por mis defectos percibidos. Al final, ninguno de aquellos monjes fue más sabio gracias a las enseñanzas de Ayan Moon. Obstinados y desatentos, no veían sus propios defectos, sino solo los de los demás. El enfoque indirecto de Ayan Moon era característico de su estilo de enseñanza. Si no conseguía convencer a los monjes recalcitrantes, se aseguraba de que los demás recibiéramos el mensaje alto y claro. No nos dejaba ningún margen de maniobra cuando se trataba de comportamientos inapropiados o indignos. Fue una lástima que algunos monjes vinieran con la intención de aprender el Dhamma de Ayan Moon para luego hacer oídos sordos a sus enseñanzas. Dada su actitud, me quedé perplejo sobre qué tipo de lecciones esperaban aprender de él. Al final, aunque eran ellos los que se comportaban como una panda de cerdos, solía ser mi cabeza la que acababa en la guillotina. El hecho de que Ayan Moon me tratara a menudo como un saco de boxeo era inquietante y descorazonador, hasta el punto de que a veces empecé a cuestionar sus motivos. Pero en el fondo aceptaba que sus métodos de enseñanza tenían razones válidas y me sometía a su sabiduría. Al final, quise a Ayan Moon como a un padre. Llevaba varios meses viviendo con Ayan Moon en el monasterio de Daeng Forest cuando recibió una carta en la que se le invitaba a unirse a un grupo de distinguidos monjes ancianos del monasterio de Chediluang, en Chiang Mai, para asistir a una ceremonia especial con motivo del Magha Puja. Esta ceremonia anual conmemora una reunión celebrada entre el Buda y 1250 de sus discípulos Arahant, en la que el Buda resumió los principios básicos de sus enseñanzas como realizar buenas acciones, abstenerse de malas acciones y purificar la mente. Casualmente la carta llegó cuando Ayan Moon sufría un ataque de malaria. La fiebre alta, los escalofríos, las náuseas, los vómitos y la fatiga que padecía no le permitían recorrer una distancia tan larga. En consecuencia, y para mi sorpresa, Ayan Moon me pidió que asistiera a la ceremonia en su nombre. Escribió una carta al abad presentándome como su representante y me dijo que se la entregara en persona. Hice lo que me pidió y me sentí honrado de hacerlo. Dejé el monasterio del bosque de Daeng con lágrimas en los ojos. Me preocupó el empeoramiento del estado de Ayan Moon durante todo el tiempo que estuve fuera. Sentía que mis compañeros del monasterio carecían de la experiencia necesaria para cuidar de él de una forma que se adaptara a su temperamento y tuviera en cuenta sus necesidades. Hasta ese momento, yo había sido el asistente personal de Ayan Moon, realizando las tareas diarias en su residencia, preparar y lavar su cuenco y sus hábitos.
Arreglar los palillos de dientes, lavar la escupidera y reponer el agua potable, barrer y limpiar su residencia, darle un masaje nocturno y atenderle en caso de enfermedad. Preparé el agua para el baño nocturno de Ayan Moon, asegurándome de que estuviera a la temperatura adecuada. Le masajeaba los brazos y las piernas para aliviarle los dolores. Herví agua para su té de la tarde y limpié la taza cuando terminó de beber. Lavé sus hábitos a tiempo y lavé el resto de sus prendas hasta que estuvieron limpias. Todas esas tareas las llevé a cabo con conciencia y sabiduría, lo mejor que pude, dedicando toda mi energía a esas tareas como si mi vida dependiera de su bienestar. Nunca me cansaba de servir a mi maestro. Todo tenía que estar listo a tiempo y hecho como él prefería. Por profunda devoción, asumía con gusto la responsabilidad de atender todas sus necesidades. Ni siquiera mis propios padres habían sido tratados tan bien. Mi actitud era extraña, en realidad, porque no era propio de mí dedicar tanto tiempo y energía a las necesidades de otra persona. Por naturaleza, instintivamente prefería centrar mi tiempo y energía en mi propia práctica. ¿Cómo podía de repente ser tan pulcro y ordenado con los requisitos de otra persona cuando mi propia cabaña siempre parecía desordenada y descuidada? Aunque me sentía indiferente a mis propias condiciones de vida, no toleraría el más mínimo descuido de los elevados estándares que Ayan Moon me exigía. Por mucho estrés y tensión que supusiera esa atención al detalle, siempre me apresuraba a volver para estar cerca de él. Sentí que existía un parentesco especial entre nosotros dos. Quizá tuviera una conexión de vidas pasadas con Ayan Moon. Quizá nuestros caminos kármicos se hubieran cruzado hace mucho tiempo en vidas de esfuerzo budista. Aunque yo solía parecer desaliñado y socialmente torpe, él nunca me abandonó. De hecho, siempre fue amable conmigo, a pesar de lo que pudiera parecer a los demás. No me avergüenza admitir que cada vez que recuerdo la amabilidad que me demostró cuando vivía con él, me quedo tan mudo de emoción que a veces derramo lágrimas de gratitud. Cuanto más reflexiono profundamente sobre la conducta ejemplar de Ayan Moon y la incansable energía que ponía en instruir a sus alumnos, más seguro estoy de que nadie en el mundo tenía tal cúmulo de méritos y virtudes. Nunca buscó la felicidad mundana para sí mismo. Al contrario, soportó las penurias de la vida en el bosque solo para poder ayudar a aliviar el sufrimiento de sus discípulos. El tiempo que pasé como alumno de Ayan Moon fue el periodo más auspicioso de mi vida. Para mí, él era la encarnación de las enseñanzas de Buda sobre el Dhamma y el Vinaya. Como arahant plenamente despierto, era venerado por los seres humanos y celestiales de todos los reinos de la existencia. En cuanto terminó la ceremonia del Magha Puja en el monasterio de Chedi Luang, me apresuré a volver de Chiang Mai para ayudar a cuidar a mi maestro, cuyos síntomas de malaria habían empeorado en el ínterin. Seguía sufriendo ataques de fiebre alta, seguidos de sudores fríos y escalofríos. No había comido nada en toda mi ausencia. Ayan Moon llevaba años sufriendo de forma intermitente los síntomas de la malaria. Estos síntomas se agravaron aún más durante una visita a una aldea de una tribu de las colinas, a la que había sido invitado para presidir un acto local para hacer méritos. Sintiéndose indispuesto incluso antes de partir, hizo el largo viaje a pie a través de las montañas como favor a un antiguo partidario que organizaba el acto. El esfuerzo del viaje empeoró su estado y le provocó un fuerte pico de fiebre. Los parásitos de la malaria habían empezado a infectarle el cerebro, lo que le provocaba náuseas y desorientación. A pesar de su grave discapacidad, Ayan Moon regresó a pie al monasterio del bosque de Daeng en cuanto terminó la ceremonia de recogida de méritos. Aquella larga marcha fue un viaje inolvidable para el joven miembro de la tribu de las colinas que le acompañaba. Le sorprendió la velocidad con la que Ayan Moon recorrió la distancia por montañas y valles a pesar de su maltrecha salud. Nos exclamó cuando llegaron que, aunque llevaba toda la vida caminando por esas montañas, no podía seguir el ritmo del viejo y enfermo monje al que escoltaba. La forma en que Ayan Moon se deslizaba sin esfuerzo por los senderos del bosque sin cansarse, dejaba al joven jadeando mientras intentaba seguirle el ritmo.
La experiencia le hizo preguntarse cómo habría sido el viaje si Ajahn Mun hubiera gozado de buena salud. En cualquier caso, Ajahn Mun llegó de vuelta mucho antes que su joven acompañante. De vuelta al monasterio, el estado de Ajahn Mun seguía empeorando. Temiendo lo peor, Nan Daeng, un devoto seguidor de Chiang Mai, suplicó a Ajahn Mun que viajara al hospital McCormick de Chiang Mai para recibir tratamiento, y él accedió. En aquella época no había carreteras que unieran el monasterio con la ciudad, así que nos vimos obligados a viajar a pie. Pronto nos pusimos en camino juntos. Ajahn Mun iba delante a su paso rápido habitual, con su bastón marcando el ritmo de sus pasos. Yo le seguía con 2 cuencos de limosna colgados de los hombros, tratando desesperadamente de seguirle el ritmo. Su capacidad para tolerar el dolor agudo y la incomodidad era insuperable. A pesar de estar terriblemente enfermo, caminó con paso firme hasta el distrito de Phrae, sin mostrar signos de fatiga ni quejarse de su mala salud. Al llegar por fin a la ciudad de Chiang Mai, hicimos una breve parada para descansar en el monasterio de Che Di Luang antes de dirigirnos al hospital. Nan Daeng y otros colaboradores locales se encargaron de todos los trámites para el ingreso de Ajahn Mun en el hospital McCormick, fundado por un grupo de misioneros cristianos. Atendía sobre todo a pacientes adinerados y ofrecía los cuidados más avanzados de la ciudad en aquella época. El abad del monasterio de Che Di Luang contrató a un especialista para que supervisara la atención médica de Ajahn Mun. Tras administrarle varios remedios estándar para la malaria cerebral, que solo dieron resultados insignificantes, el médico no estaba dispuesto a asegurar la recuperación de Ajahn Mun. Le susurró al abad que había llegado al límite de lo que podía hacer para ayudar. Su estado ponía en peligro su vida. Le preocupaba que, con el paso de las horas, Ajahn Mun pudiera entrar en coma. En cuanto el médico salió de la habitación, Ajahn Mun llamó al abad a su cabecera y le preguntó qué le había dicho el médico. Cuando se lo dijeron, Ajahn Mun aseguró al abad que no moriría de esa enfermedad, por lo que todos debían mantener la calma y no dejarse llevar por el pánico. Reuniéndonos a todos, Ajahn Mun nos explicó lo que pensaba hacer a continuación. Había investigado a fondo su estado y había llegado a la conclusión de que solo los poderes terapéuticos del Dhamma podían curar la enfermedad. Entonces especificó un lugar apartado no muy lejos de Chiang Mai, conocido como el Bosque Per, donde pidió que lo llevaran. El abad se encargó inmediatamente de enviarlo al Bosque de Per. Antes de que Ajahn Mun abandonara el hospital para dirigirse al Bosque de Per, me despedí de él. Regresé a pie al monasterio del Bosque de Daeng e informé de su decisión al abad interino, Ajahn From Sirapuño. Esa misma noche, Ajahn From convocó una reunión de la comunidad monástica y preguntó quién de los monjes presentes se ofrecería voluntario para atender las necesidades de Ajahn Mun en el Bosque de Per. Sin dudarlo, levanté la mano. Ajahn From siguió mirando alrededor de la sala, pero nadie más hizo ningún gesto. Todos se sentaron en silencio con las cabezas inclinadas. Los demás monjes no se atrevían a hablar. Tenían demasiado miedo de Ajahn Mun, que tenía fama de fiero y de amonestar con dureza. Miré al monje que estaba sentado a mi lado, Tan Ta Piak, al que conocía desde que vivíamos juntos en el monasterio del bosque de Saingam, en Chantaburi. Me incliné hacia él y le hablé en voz baja, animándole a que se uniera a mí. ¿Iría conmigo a cuidar de Ajahn Mun? Tan Ta Piak asintió y, tras recibir el consentimiento de Ajahn From, acordamos partir a la mañana siguiente. Emprendimos el camino de vuelta a Chiang Mai después de la comida de la mañana y no llegamos hasta las 9 de la noche, casi 12 horas de pie. En cambio, cuando Ajahn Mun y yo caminamos hasta Chiang Mai, salimos a la misma hora después de la comida, pero llegamos a Chiang Mai a las 5:00 de la tarde. Es decir, 4 horas más rápido. Y Ajahn Mun estaba enfermo de malaria. El problema era que Tan Ta Piak, aunque joven, recorría los senderos del bosque muy despacio, descansando a menudo. Esa noche la pasamos en el monasterio de Che Di Luang, en Chiang Mai.
A la mañana siguiente, Nan Dang llegó con un coche, nos recogió y nos llevó al bosque de Per, donde saludamos respetuosamente a Ajahn Mun y nos postramos a sus pies. Su aspecto delgado y demacrado nos preocupó. Estaba claro que la malaria seguía haciendo estragos en su cuerpo. Había adelgazado y su fuerza parecía decaer, como si la energía vital se agotara en su demacrado cuerpo. El simple hecho de caminar requería una persona a cada lado para sostenerlo y evitar que se cayera. Pero, sorprendentemente, su radiante presencia interior no mostraba signos de enfermedad o dolencia. No emitió ni una sola queja sobre el empeoramiento de su estado. No gemía ni se lamentaba de su suerte. Su carácter indomable hizo de Ajahn Mun un paciente fácil de cuidar. Incluso los médicos estaban impresionados por su imperturbable ecuanimidad ante el intenso sufrimiento. Proyectaba tal sensación de calidez y tranquilidad que todos a su alrededor se sentían aliviados y tranquilos. En tiempos de enfermedad, Ajahn Mun prefería emplear los poderes terapéuticos del Dhamma para controlar el dolor y lograr una curación eficaz. Este método implicaba investigar los sentimientos corporales dolorosos con un grado intenso e incisivo de atención y sabiduría. Consideraba que todo dolor era una manifestación de la noble verdad del sufrimiento. La debilidad y el agotamiento que mostraba externamente se asemejaban a los de cualquier otra persona enferma. Pero internamente, la atención y la sabiduría se alzaban en su corazón como guerreros que se preparan para la batalla, asegurando que ningún dolor afectara a su presencia de ánimo. Si las tropas del Dhamma tenían éxito, los síntomas remitirían y la salud se restablecería. Sin embargo, si Ajahn Mun moría en el campo de batalla, moriría invicto. Ajahn Mun elogió a los monjes que mantuvieron el autocontrol durante las embestidas de sentimientos dolorosos, calificándolos de dignos representantes del espíritu guerrero que se espera de los monjes Dhutanga. En situaciones críticas, se mantuvieron firmes y lucharon con fuerza. Por abrumador que fuera el dolor, la atención y la sabiduría de un monje Dhutanga nunca retrocedía ni aceptaba la derrota. Incluso en la muerte salía triunfante. Ajahn Mun utilizaba métodos de enseñanza inspiradores para estimular el espíritu de lucha de sus discípulos, estuvieran enfermos o sanos. Insistía en que sus monjes actuaran como guerreros que luchan para salvarse de un peligro mortal. Ponía especial énfasis en permanecer firmes en tiempos de enfermedad, con la intención de evitar que los meditadores se desanimaran cuando el dolor amenazara con superar sus defensas. Ajahn Mun tendía a reprender a los monjes enfermos que mostraban signos de debilidad o desesperación, pues creía que soportar las situaciones difíciles investigándolas detenidamente era lo mínimo que un monje practicante podía hacer para estar a la altura de su condición de hijo de Buda. Ajahn Mun había adoptado esta actitud inflexible hacia la mala salud cuando se ordenó por primera vez. Su reacción inicial ante cualquier tipo de enfermedad era concentrar los poderes del Dhamma que había desarrollado en Samadhi y meditación de discernimiento en los síntomas corporales a medida que se producían. Concentraba esos poderes terapéuticos en las sensaciones de dolor y debilidad que surgían para neutralizar sus efectos debilitantes y lograr gradualmente una curación a largo plazo. Rara vez recurría a médicos y remedios medicinales en busca de alivio. En las ocasiones en que experimentaba una peligrosa crisis de salud, la investigación interna de la enfermedad en su cuerpo y de síntomas como la fiebre o la fatiga era fundamental para su supervivencia y recuperación. En el caso de algunas enfermedades, sobre todo las que sufría solo en las profundidades del desierto, la medicina del Dhamma era su único recurso para tratar el problema. En esos momentos, la atención plena y la sabiduría trabajaban día y noche para recuperar su condición física. Ajahn Mun sufría dolores de estómago crónicos desde la infancia. Cada vez que reaparecía, los dolores abdominales eran tan intensos que no podía moverse sin causar más dolor. Su única fuente de alivio era la meditación, utilizando técnicas de sabiduría para mantener su mente en el presente y trabajar con los efectos del dolor punzante.
Su problema estomacal llegó a ser tan agudo y persistente a veces que la enfermedad parecía poner en peligro su vida. En esas circunstancias, una persona normal y corriente que solo confiara en médicos y medicinas seguramente habría sucumbido a la enfermedad. Del mismo modo, si Ajahn Mun hubiera dependido únicamente de ayuda externa, como si careciera de nariz propia para respirar, seguramente habría muerto en agonía en algún lugar remoto del bosque. En lugar de ello, confió en invocar el poder terapéutico del Dhamma para escapar de las garras de la muerte. Decía que en cuanto empezaban a aparecer los síntomas de la enfermedad, las propiedades terapéuticas de su meditación respondían de inmediato y comenzaban a aliviarle. Como resultado, mostró poco interés por las medicinas convencionales. Incluso cuando su vitalidad fue decayendo en la vejez, siguió aplicando la medicina del Dhamma para mantener la armonía de sus elementos corporales. Cuando Ajahn Mun se dirigía a un monje enfermo, mencionaba sus propias experiencias como ejemplos a seguir. Decía, cuando el cuerpo está enfermo con fiebre alta y dolor implacable, convoca inmediatamente el poder terapéutico del Dhamma y utilízalo para tratar esas condiciones debilitantes. Cuando se practica este método con perseverancia, la enfermedad remitirá y sus síntomas desaparecerán por sí solos. Cuando tienes valor para fortificarte y la atención plena y la sabiduría como guías, los sentimientos dolorosos causados por la enfermedad pueden superarse. Este enfoque fomenta una base sólida de Dhamma en el corazón que te servirá no solo en tiempos de enfermedad, sino también en tiempos de buena salud. La atención plena y la sabiduría te enseñan a comprender la conexión entre el cuerpo, el dolor y la mente. Cuando se comprende claramente su relación, los sentimientos dolorosos nunca volverán a ser motivo de preocupación. La firme base en el Dhamma lograda a través de la meditación sobre el dolor puede llegar a ser tan estable que, si en el futuro surgiera una situación crítica, tu bien entrenada atención plena y sabiduría acudirán al rescate, anulando la ansiedad causada por el dolor y permitiéndote alcanzar un estado de ecuanimidad. Cuando la muerte sea inminente, no te sentirás débil ni abatido y, por tanto, no te sentirás abrumado. Habiendo logrado dominar la noble verdad del sufrimiento, podrás afrontar con valentía este momento de la verdad última sobre la vida y la muerte. Tuve la suerte de cuidar a Ajahn Mun durante su convalecencia en el bosque de Per. Allí pude comprobar que Ajahn Mun era un maestro ejemplar en todos los aspectos de la práctica, tanto por su comportamiento impecable como por sus extraordinarias cualidades mentales. Su energía, resistencia, valentía, frugalidad y sublime desapego eran atributos excepcionales que le situaban en una clase propia. Ninguno de sus discípulos podía rivalizar con la excelencia de Ajahn Mun en esas virtudes. Era el guerrero del Dhamma por excelencia, intrépido y valiente hasta tal punto que enemigos mortales como el ansia y la ignorancia nunca pudieron perturbar su ecuanimidad. Vivir con Ajahn Mun me motivó a tener un gran entusiasmo por los principios del Dhamma. Aunque soporté muchas dificultades practicando en condiciones austeras, los auténticos métodos de entrenamiento de Ajahn Mun aportaron alegría a la práctica. El afecto y la devoción que sentía por mi maestro me dieron un sentimiento de completa confianza en su guía. Puse mi vida y mi bienestar exclusivamente en sus manos. Conseguí soportar las privaciones diarias porque Ajahn Mun me convenció de que el Dhamma era más importante que todos los demás asuntos. Me contenté con perseverar durante días de riguroso entrenamiento gracias a su firme apoyo y guía. Hubo momentos en los que sentí que daría voluntariamente mi vida por él sin arrepentirme. Ajahn Mun sostenía que, dado que el cuerpo humano está sujeto de forma natural a la vejez, la enfermedad y la muerte, los seres humanos pueden esperar experimentar muchos tipos de aflicciones dolorosas a lo largo de su vida. Desafiaba a sus discípulos a darse cuenta de que dolor y sufrimiento no tienen por qué ser lo mismo. Incluso cuando se experimenta una enfermedad grave, es posible convertir el dolor resultante en una lección de Dhamma investigando profundamente la verdadera naturaleza del dolor con atención plena y sabiduría.
Lo mucho que sufrimos los sentimientos dolorosos depende más del grado en que nos aferramos a nuestro cuerpo que de la gravedad de la aflicción que éste soporta. El sufrimiento no está causado por la gravedad de la afección física, sino por lo apegados que estamos a nuestro bienestar físico. Si no estuviéramos apegados al cuerpo, las sensaciones dolorosas por sí solas no nos harían sufrir. Cuando comprendemos claramente que el aferramiento de la mente al cuerpo es en realidad el problema principal, cuando el cuerpo sufre, la mente no tiene por qué sufrir en consecuencia. Las sensaciones dolorosas se ven simplemente como fenómenos naturales, que surgen y cesan, y que no tienen por qué dar lugar a experiencias de sufrimiento personal. Ajahn Mun no negaba la eficacia de los remedios médicos para curar las enfermedades, ni prohibía a sus monjes buscar tales remedios. Afirmaba explícitamente que las enfermedades causadas por desequilibrios en los elementos corporales, como infecciones, alergias y malnutrición, pueden tratarse y curarse tomando los medicamentos prescritos para esas dolencias. A lo que se oponía era a que los monjes de meditación adquirieran el hábito de depender de los médicos y de las curas médicas para aliviar todas las dolencias que sufrían. Tal actitud tendía a fortalecer las impurezas y debilitar el espíritu guerrero que envalentonaría a estos monjes para mantenerse firmes y luchar. Quería que sus monjes se acostumbraran a valerse por sí mismos en lugar de buscar ayuda en el exterior. El entrenamiento guerrero en el que hacía hincapié pretendía inculcarles la fe en el poder de su propia fuerza interior. Le preocupaba que, sin esa actitud, sus monjes tuvieran tanto miedo a morir que dejaran de buscar el poder curativo del Dhamma en su interior. Ajahn Mun recordaba constantemente a sus discípulos que la muerte es la consecuencia natural del nacimiento, que todas las criaturas que nacen en la tierra acaban muriendo y que sus cuerpos se descomponen hasta quedar reducidos a sus elementos naturales. De hecho, todo en el universo es impermanente y está en constante cambio. Todo se desintegrará y desaparecerá. Dado que la muerte es inevitable, el miedo a esta inevitabilidad es erróneo. Es mejor temer el renacimiento y sus consecuencias y utilizar esa aprensión como motivación para ir más allá del nacimiento y la muerte por completo. Si el miedo a la muerte impide a un monje practicar la meditación con diligencia, está destinado a volver y sufrir dolor y angustia una y otra vez en futuros nacimientos. Del mismo modo, si no experimenta por sí mismo lo que es superar el miedo al dolor intenso, es probable que nunca experimente las maravillas del Dhamma. Morir y volver a nacer significa seguir llevando la carga de la miseria sin un final a la vista. Los monjes que superan el miedo a la muerte pueden reducir gradualmente su número de renacimientos hasta que finalmente trascienden por completo el nacimiento y la muerte. En ese momento, nunca más volverán a soportar la carga del sufrimiento. Mientras cuidaba a Ajahn Mun, Lady Kayao, una antigua seguidora, le visitó un día y le ofreció un donativo de un baht tailandés. Esa misma tarde, mientras masajeaba los pies de Ajahn Mun, le pedí que por favor considerara si sería apropiado utilizar el donativo de Lady Kiao para comprar una lata de leche condensada para que pudiera beber una taza cada mañana y recuperar fuerzas. Por aquel entonces, la única leche disponible era una marca de leche condensada azucarada llamada Mali, y una lata costaba solo 5 peniques tailandeses. Me quedé sentado esperando su respuesta, pero Ajahn Mun permaneció en silencio. Probablemente estaba meditando sus opciones, pues cada acción que emprendía, incluso en un asunto tan nimio como este, exigía conformidad con el Dhamma en su corazón. Nunca dio más prioridad a la comida o a la salud que a los principios del Dhamma. Solía decir, «Soy un hijo de Buda que practica el Dhamma, y todos los aspectos de mi conducta deben ajustarse a una norma superior». Aunque ese estándar pueda desagradar a la sensibilidad de la gente mundana, no puedo violar mi juramento de observar fielmente los principios mayores y menores de la conducta monástica que el señor Buda estableció tan compasivamente para la Sangha. El verdadero Dhamma no está influenciado por las tendencias populares o la opinión de la mayoría, sino que es el derecho exclusivo de la mente pura que ha comprendido plenamente la verdad de ese Dhamma.
Las personas ordinarias, cuyas mentes están contaminadas por la influencia corruptora de su propio interés, tienden a establecer normas que les benefician personalmente. Como practicante del Dhamma, debo tomar las enseñanzas de Buda como la máxima autoridad que rige mis acciones. Adoptar esta actitud es mucho más seguro que seguir los dictados del interés propio o de la opinión mayoritaria. Tras un largo silencio, vuelvo a hablar. Beber un poco de leche cada día puede ser beneficioso para los ancianos. Ayuda a rejuvenecer el cuerpo para que pueda recuperarse más rápidamente de una enfermedad. Por favor, intente beber una taza de leche por la mañana. Ajahn Mun siguió sentado en silencio como antes. Entendí que su silencio significaba que había aceptado mi propuesta. Al amanecer del día siguiente, hice que un seglar llevara al mercado el dinero que Lady Kiao había ofrecido a Ajahn Mun y comprara una lata de leche condensada. Cuando regresó, calenté la leche y se la ofrecí a Ajahn Mun. Mostrándose molesto, se negó a beberla, diciéndome que la leche solía provocarle diarrea. Sin inmutarme, le imploré que la probara de todos modos, asegurándole que no se preocupara porque yo mismo me encargaría de cualquier desastre. Al oír eso, Ajahn Mun cedió. La leche le ayudó a recuperar poco a poco las fuerzas que necesitaba para luchar contra la malaria. Cuando el dinero de Lady Kiao se agotó, Naan Daeng siguió dándole leche condensada hasta que Ajahn Mun se recuperó por completo. Después de eso, Ajahn Mun dejó de tomar leche por completo. La tomaba solo como medicina, no porque le gustara su sabor o porque deseara un extra de vitalidad. Serví a Ajahn Mun con un sentimiento de profunda fe y asombro por la firmeza con la que se comportó en tiempos de graves dificultades. Estar en su presencia mientras la enfermedad hacía estragos en su cuerpo se convirtió para mí en una importante lección sobre el insuperable poder del bienestar espiritual. A través de la dignidad y la compostura que Ajahn Mun mostraba cuando se enfrentaba a la enfermedad corporal, educó a una persona físicamente sana como yo sobre la superioridad de la fuerza interior sobre la física. Fue un potente recordatorio de que las enfermedades del espíritu son potencialmente mucho más dañinas que las del cuerpo. Al propio Ajahn Mun le gustaba decir que es posible que un ser humano permanezca sano y libre de enfermedades físicas durante 1 o 2 años, o durante décadas, o incluso durante toda su vida. Encontrar personas con cuerpos sanos no es tan inusual, pero encontrar personas con buenas cualidades espirituales sanas es muy inusual. Las enfermedades de la avaricia, la aversión y el engaño, y su legión de contagiosas contaminaciones mentales, son como una plaga que infecta los corazones y las mentes de la gente en todas partes. Nadie se libra de los efectos dañinos de este contagio generalizado. El Buda y los Arahants son la única excepción. Solo el Buda y los Arahants han curado para siempre estas dolencias crónicas. Solo ellos han erradicado totalmente las enfermedades de la mente. Durante 3 meses, atendí todas las necesidades de Ajahn Mun y le devolví la salud lo mejor que pude con los limitados recursos de que disponía. Por supuesto, mis torpes esfuerzos palidecían en comparación con los poderes curativos de mi maestro. Aún así, arriesgué mi cuerpo por él y su estado mejoró constantemente. Todas las mañanas, justo después del amanecer, fregaba y barría la cabaña de Ajahn Mun, preparaba sus ropas y ponía su cuenco de limosna para la comida de la mañana. Debido a su maltrecha salud, no podía hacer el largo camino de ida y vuelta al pueblo, así que los demás compartíamos con él lo mejor de la comida que recibíamos en nuestros cuencos, y yo añadía cada día una taza de leche condensada caliente. Después de la comida, lavé el cuenco de Ajahn Mun, lo sequé bien al sol y lo devolví a su lugar en la cabaña. Luego limpié el retrete y barrí el suelo alrededor de la cabaña. Por la tarde, le llevé a Ajahn Mun una taza de té caliente y volví a barrer las hojas de su camino. Herví una tetera y mezclé el agua caliente con el agua fría del baño. Luego, con las palmas de las manos y los dedos, frotaba el agua caliente sobre su frágil cuerpo con movimientos circulares. Una terapia que administraba todas las noches sin falta era un masaje corporal completo.
Al anochecer, me dirigía a su cabaña. Me postraba ante su figura yacente reclinada sobre una fina estera de paja y empezaba a masajearle las extremidades. Ajahn Mun me enseñó a apretar suavemente con las manos a lo largo de todos sus brazos y piernas, subiendo y bajando por cada extremidad antes de desplazar mi atención a su torso y amasarle la espalda. Tenía cuidado de no apretar demasiado por miedo a hacerle daño accidentalmente. Para entonces, su cuerpo era poco más que piel y huesos, y le dolía constantemente. Ajahn Mun encontraba útil este tipo de masaje para reponer fuerzas y aliviar las molestias de su debilitado cuerpo. Así que amasé y apreté las piernas y brazos de Ajahn Mun varias horas cada noche durante los 3 meses que estuvo recuperándose de aquel ataque de malaria. Al final, la salud de Ajahn Mun volvió a la normalidad y me sentí muy aliviado. Aunque cuidar a Ajahn Mun durante la enfermedad me supuso un esfuerzo físico, mi mente estaba en paz y feliz. La dificultad física formaba parte del entrenamiento y la acepté de buen grado. El agotamiento y el hambre que padecí nunca me molestaron. Consideré toda la experiencia como una enseñanza del Dhamma extremadamente valiosa, en la que estaba tan absorto que perdí la noción del tiempo. No sentía ningún deseo de estar en otro lugar que no fuera a su lado día y noche. Su presencia era el tesoro que había estado buscando toda mi vida. Su bondad pura y su conducta impecable me atrajeron hacia él como un imán. La verdad más elevada de las enseñanzas de Buda no es un derecho o privilegio que puedan comprar los ricos y famosos. Esa verdad solo puede ser realizada por alguien cuyo corazón ha sido purificado en el Dhamma. La riqueza interior de un individuo así supera cualquier riqueza que pueda amasarse en el mundo humano. Ajahn Mun vivía en una pobreza extrema según los estándares mundanos. No tenía posesiones de ningún valor. Lo que poseía en abundancia era la riqueza del Dhamma. En riqueza espiritual era insuperable en nuestros días. Era un monje famoso con muchos discípulos, pero rara vez tenía suficiente comida de un día para otro. Vivir con él era duro porque los requisitos básicos siempre escaseaban. Durante todo el tiempo que estuve con Ajahn Mun, nunca le vi comer alimentos de calidad. Su afición a vivir en la naturaleza, en cuevas y bajo acantilados, en cementerios y otros lugares remotos, le impedía permitirse el lujo de una dieta nutritiva. Prefería evitar los ajetreados centros comerciales como pueblos y ciudades porque sus actividades sociales y prósperos estilos de vida eran inadecuados para las tareas de calmar la mente y trascender el ciclo del nacimiento y la muerte. Ajahn Mun optó por una vida de privaciones, alojándose en lugares donde incluso los sencillos artículos que utilizaba a diario eran escasos y difíciles de conseguir. Las personas que vivían cómodamente en sus casas encontrarían insoportables tales condiciones. Pero Ajahn Mun abrazó este estilo de vida voluntariamente con el propósito de alcanzar la iluminación. Vivía para el Dhamma y aceptaba los inconvenientes y dificultades asociados a su práctica. Estas duras condiciones también sirvieron como un desafiante campo de entrenamiento espiritual para los monjes que practicaban bajo su guía. Los monjes tenían que forzarse a vivir de este modo porque tales condiciones de vida iban naturalmente contracorriente. Ajahn Mun pasó la mayor parte de su vida en zonas salvajes donde los pueblos estaban situados a un día de camino, lugares donde podía poner en práctica fácilmente las enseñanzas. Cuando me quedaba con él, a menudo solo comíamos arroz, sin ningún otro alimento añadido. Nunca probé un trozo de pescado a la parrilla. Pero Ajahn Mun siempre daba la impresión de que donde quiera que estuviéramos era el lugar adecuado porque prosperábamos en el Dhamma. Su actitud indicaba que el Buda, el Dhamma y la Sangha estaban siempre presentes, viviendo con él, en armonía con su conciencia suprema. Por esta razón, se sentía satisfecho siempre y donde quiera que viajara. Ajahn Mun enseñó a sus monjes a arriesgar cuerpo y mente cuando se esforzaban por establecer una base firme en la práctica. Debían estar dispuestos a sacrificar sus vidas por el Dhamma. Todos los que nacen deben morir. Tal es la naturaleza del mundo.
Es infructuoso tratar de resistirse a esa verdad. Los frutos del Dhamma no pueden experimentarse negando el orden natural de las cosas. Ajahn Mun esperaba que un monje practicante fuera decidido y valiente ante la muerte. Insistió en que sus monjes vivieran en zonas salvajes aisladas, repletas de animales salvajes, para que pudieran descubrir por sí mismos el poder liberador de la meditación. El entrenamiento con Ajahn Mun nos obligaba a estar preparados para cualquier cosa, incluida la perspectiva de morir, pues el peligro acechaba en los distintos lugares donde practicábamos. Pero la lección era clara. Cuando un monje se veía obligado a vivir en un lugar aterrador, donde la comida era limitada y los requisitos básicos escasos, su mente tendía a estar constantemente bajo el control de la atención plena. Como resultado de una fuerte conciencia plena, a menudo era capaz de alcanzar el samadhi más rápido de lo que cabría esperar en otras circunstancias. Ajahn Mun confiaba en que los monjes que practicaban mientras estaban rodeados de adversidades y dificultades podrían experimentar avances en su meditación que superarían todas sus expectativas. Un día, mientras hacía meditación a pie por un sendero bajo los árboles en los límites del monasterio del bosque de Daeng, oí cantar a una mujer que caminaba por los campos detrás de mí. Con un evidente acento del noreste, entonaba una conmovedora canción con una voz tan hermosa y una emoción tan ferviente que el sonido me atravesó el corazón. La letra, aguda y lastimera, parecía un lamento por su vida de dolor y sufrimiento. Aquellas palabras transmitían el sabor de las enseñanzas de Buda, lo que me hizo reflexionar profundamente sobre la triste realidad de la existencia humana. A pesar de que cantaba desde la crudeza de sus emociones, sin mucha atención plena, dirigí mi escucha hacia mi interior para conectar con el Dhamma en mi corazón. El sonido de su voz resonó en mi conciencia interior hasta que de repente, mientras permanecía inmóvil en el camino de la meditación, experimenté una profunda percepción que hizo que mi conciencia convergiera rápidamente en un punto central de atención, descendiera a la base misma del samadhi y experimentara una sensación indescriptible de conocimiento puro. La letra que cantaba esa señora lo decía todo. Sufrimiento del cuerpo y de la mente. Consume mis pensamientos y sentimientos. El sufrimiento me ata tan fuerte, sin dejar espacio para escapar. Tolerar el sufrimiento de la vida humana. Vivo y muero con dolor y pena. Sufrimiento del cuerpo y de la mente. Consume mis pensamientos y sentimientos. El dolor y el sufrimiento abruman mi solitario corazón. Con solo oír esas palabras, mi mente se unió y cayó en un estado de conciencia pura. Esa extraordinaria experiencia viene a demostrar que el Dhamma reside dentro de la mente de todos nosotros. Solo necesitamos concentrar nuestra atención de la forma adecuada con la intención correcta para descubrir el verdadero significado del sufrimiento y sus causas. Si reconocemos este potencial y actuamos en consecuencia, podemos utilizar las imágenes y los sonidos del mundo como ayudas didácticas, como transformar una conmovedora canción sobre las penas de la vida en una sinfonía de Dhamma en el corazón. Sufrimiento de cuerpo y mente. ¿Qué significa? Una vez que una mujer se casa, siempre está ocupada. Su cuerpo está en constante movimiento. Su marido exige atención y espera ser atendido, así que ella soporta esa carga. Pronto tiene hijos que añaden peso a la carga, cada uno a su manera. Siempre hay trabajo que hacer y bocas que alimentar. Ella ara los campos y siembra el arroz, para después cosecharlo y trillarlo, todo bajo un sol abrasador. Alimenta a su familia lo mejor que puede, cocinando magras comidas de arroz y verduras silvestres mezcladas con trozos de carne y pasta de pescado fermentado. Hace escobas y cestas a mano. Cose almohadas y colchones y los rellena con algodón. Teje ropa de lana para los inviernos y remienda la ropa raída durante todo el año. Cuida y apoya a sus padres ancianos y también a sus suegros. Su interés por los asuntos espirituales se ve superado por el trabajo diario. Cuando dispone de unas horas a solas, libera la emoción contenida cantando su lastimera canción.
Escuchar el inquietante estribillo del sufrimiento del cuerpo y la mente se había convertido en una inspiración para que surgiera la sabiduría. Dejando que el sonido y su letra resonaran en mi corazón, contemplé su significado para las personas atrapadas en penurias perpetuas y experimenté una profunda consternación por la difícil situación de todos los seres vivos. Como había logrado cierto grado de liberación del sufrimiento, podía reflexionar sobre los que seguían atrapados en un mundo de dolor y engaño y experimentar un sentimiento de compasión sincera. En ese momento, ya había practicado las enseñanzas de Buda hasta un punto en el que empecé a comprender la naturaleza engañosa de la mente y sus formas erróneas de pensar. Como resultado, los apegos de mi mente habían empezado a aflojar sus garras. Esto me condujo a una maravillosa sensación de felicidad y libertad. Solo cuando comprendí claramente las causas de mi propio sufrimiento, pude empezar a darme cuenta de cuánto dolor y confusión existían en los corazones de otras personas. Habiendo iluminado mi propia ignorancia con la luz de la sabiduría, pude ver el sufrimiento de los demás desde un nivel superior de comprensión. Vi claramente el camino para ir más allá del sufrimiento y sus causas, mientras que otras personas no lo veían o no se interesaban por su existencia. Al considerar esta triste situación, surgió en mi corazón un fuerte sentimiento de compasión. En la época de Buda, algunos arahants cantaban sus propios versos poéticos. Según tengo entendido, tendían a entonar el Dhamma en el estilo melódico de canto Sarabhanya. Cuando el venerable Sona Kutikana, discípulo de Buda, alcanzó la iluminación, ofreció a Buda un relato de su logro cantado en verso, recitando las estrofas en cadencia Sarabhanya. Tras escucharlo, Buda elogió el tono agradablemente melódico de su canto. Incluso hoy en día, a los tailandeses nos gusta recitar los versos del Dhamma a la manera Sarabhanya. Yo mismo disfruto escuchando los versos Sahasanaya entonados de esta manera. El canto Sarabhanya es en realidad una forma de canto en la que la letra sigue un patrón rítmico. Poner música al Dhamma tiene su origen en un Devaputa llamado Pañcásica, que era el más destacado de los músicos celestiales. Mientras estaba sentado frente a una cueva en la que residía Buda y esperaba a que éste reconociera su presencia, Pañcásica sacó su laúd y empezó a rasguear. Entonó una alegre canción sobre el afecto que sentía por su amada. La letra comparaba su amor por ella con el amor que el Bodhisattva sentía por Bodhiñana, la sabiduría de la iluminación. Cuando Pañcásica terminó, el Buda lo elogió por su habilidad para armonizar su voz con las cuerdas de su instrumento. En tiempos de Buda, un grupo de monjes alcanzó la iluminación mientras contemplaba la letra de una alegre canción que entonaban unas esclavas mientras sacaban agua de un pozo. El sonido y el ritmo de sus voces poseían una cualidad hipnótica que atraía la atención de los oyentes directamente hacia los atributos internos del propio sonido, sin referencia a las cantantes o a las circunstancias externas. Muchos de los versos Pali que se cantan hoy en día han sido populares desde los tiempos de Buda. Fueron recitados regularmente a lo largo de los siglos, tanto por practicantes laicos como por monjes iluminados. Cantar los mismos versos que los antiguos nos conecta con la cualidad atemporal de las enseñanzas de Buda. Cantar versos Pali como práctica diaria fomenta el éxito en la meditación, ya que permite a los cantores centrarse en los patrones rítmicos de los cantos, al tiempo que emiten sonidos espiritualmente edificantes que resuenan en el corazón de una manera especial. El canto cultiva la atención plena, aumenta la concentración, fortalece la sabiduría y ayuda a mantener la mente anclada en el presente. A lo largo del periodo de mi asistencia a Ajahn Mun, mi meditación continuó progresando suavemente bajo su guía práctica. A medida que aumentaba mi dominio de la meditación samadhi, experimenté la aparición frecuente de nimitas que surgían en la mente. Los nimitas son imágenes internas que surgen en la meditación y que pueden aparecer en forma de luces, colores o formas, y que parecen tan reales como las imágenes externas vistas a simple vista. Indeciso sobre si debía ocuparme activamente de estas visiones e intentar comprenderlas o simplemente ignorarlas, pedí consejo a Ajahn Mun.
Ajahn Mun me advirtió enseguida que si su aparición era una mera distracción, debía ignorarlas intencionadamente. Pero si mi propósito era comprender la implicación de aquellas experiencias, debía interrogar directamente a las visiones y esperar a que la nimitta revelara su significado. Le pregunté si las imágenes representaban algo real, algo en lo que confiar. Me respondió que, en sí mismas, las nimittas no deben considerarse reales ni dignas de confianza, pero que, con precaución, los meditadores expertos pueden utilizarlas como herramientas para investigar con sabiduría. Las visiones que aparecían cuando mi mente alcanzaba un estado de calma y concentración solían estar relacionadas con algún tipo de experiencia corporal. Por ejemplo, en una ocasión me senté frente a un abismo sin fondo que se abría debajo de mí. De repente, mi cuerpo se inclinó y empecé a caer de cabeza en la oscura cima. Mientras me precipitaba hacia una muerte segura, me preparé para el impacto final y para separarme de mi cuerpo físico. Después de unos instantes de caída libre, la visión desapareció tan repentinamente como había aparecido. En otra ocasión, el tronco de mi cuerpo se expandió hasta alcanzar un tamaño tan enorme, tan ancho como un gigantesco depósito de agua, que sentí como si mi cuerpo fuera a estallar, desparramando partes de mi cuerpo en todas direcciones. Después de experimentar muchos nimittas similares, volví a expresar mi preocupación a Ajahn Mun y le pedí consejos sobre cómo investigarlos. Me dijo que, aunque esas visiones parecían estar delante de mi campo de visión, lo que me hacía mirarlas, en realidad se creaban dentro de mi mente, y su manifestación visual no era más que una ilusión. Me indicó que reorientara el foco de mi conciencia hacia el interior para captar las imágenes del cuerpo en su origen, y que utilizara ese agudo enfoque interior para investigar las imágenes del cuerpo creadas por la mente. Dicho esto, Ajahn Mun me instó a no perseguir los nimittas que surgían en mi meditación. Las imágenes percibidas en meditación eran meros fenómenos mentales que no tenían poder inherente propio. No eran más especiales que las imágenes vistas con los ojos abiertos. Aunque no eran sólidas como los objetos materiales tangibles, seguían viéndose como algo separado de la conciencia que las conocía. Insistió en que invirtiera la dirección de mi enfoque, deteniendo el flujo de conciencia hacia el exterior y volviéndolo hacia el interior, para conectar con la fuente de la propia conciencia. Advirtió que todas las visiones nimittas son irreales y poco fiables. Confiar en ellas puede desestabilizar la mente del meditador, amenazar su equilibrio y poner en peligro su cordura. Como mínimo, distraen del propósito principal de las enseñanzas de Buda. La única forma segura de tratar con ellas es llevar las imágenes al interior e investigarlas allí. Equipado con las sabias instrucciones de Ajahn Mun, establecí mentalmente la atención plena en el cuerpo y la combiné con técnicas de sabiduría para redoblar mis esfuerzos en la contemplación corporal. Después de retirarme del samadhi, sintiéndome tranquilo y concentrado, primero centré la atención en una imagen imaginaria de la uña de mi pulgar derecho, después en imágenes de la uña de mi dedo índice, de mi dedo corazón, de mi dedo anular y, por último, de mi dedo meñique. Volviendo al pulgar, examiné su estructura, identifiqué sus articulaciones y luego imaginé que cortaba las articulaciones una a una hasta la palma de la mano. A continuación, corté también las articulaciones de los dedos índice y corazón, seguidas de las de los dos últimos dedos. Una vez amputadas las articulaciones de los 5 dedos de cada mano, solo quedaban los imaginarios muñones ensangrentados de las manos. Metódicamente, centré mi atención en la palma de la mano hasta la muñeca, donde corté las manos por su unión. Seguí hasta la mitad del antebrazo, cortando músculo y hueso hasta dejar solo un muñón. Después me corté los codos por la articulación. Cuando desmembré los hombros, las imágenes de mis 2 brazos estaban separadas del torso. Mi conciencia recorrió toda la estructura física, cortando la parte inferior del cuerpo desde los dedos de los pies hasta las caderas y el torso desde las caderas hasta los hombros, hasta que solo quedaron intactos la cabeza y el cuello. En mi mente, arranqué el globo ocular derecho de su órbita y luego el izquierdo.
Me arranqué el lado derecho de la nariz, luego el izquierdo, el labio superior, luego el inferior, la oreja derecha, luego la izquierda. A la extirpación de ambas mejillas siguió la de los dientes superiores e inferiores, dejando solo un rostro hundido y esquelético salpicado de trozos de carne y piel. El cuello fue seccionado a la altura de la mandíbula, dejando al descubierto un cráneo desgarrado que se había abierto a la altura de la ceja para revelar el tejido blando del cerebro. Estas partes se unieron a las demás en un imaginario montón de carne y hueso empapado en sangre. Investigué más a fondo esta masa de materia física, aplicándole la percepción de las 3 características fundamentales de todas las cosas: anicca, dukkha y anatta. El Buda recomendó que comprendiéramos claramente cómo todo en el cuerpo está sujeto a cambios, cómo ninguna experiencia del cuerpo conducirá jamás a la felicidad completa y duradera, y cómo no puede encontrarse en él ningún yo inherente e independiente. Reflexionar así con atención plena y comprensión clara puede reducir el poder del cuerpo sobre la mente y permitir que la conciencia sutil de la mente brille con mayor concentración y claridad. Una mayor claridad va acompañada de una comprensión más elevada, mientras que una fuerte concentración faculta a la sabiduría para cavar profundamente y desarraigar las tenaces impurezas mentales. La eliminación de esas impurezas profundiza la concentración. La contemplación corporal a este nivel supone un difícil reto para el meditador. Su práctica requiere un grado de concentración elevado que permita mantenerse plenamente centrado en el proceso de investigación sin sucumbir a las distracciones. Una vez establecida esta fuerte concentración, la mente sigue una serie de imágenes cambiantes que rastrean metódicamente cada etapa sucesiva del desmembramiento del cuerpo humano. Esta contemplación, cuando se practica consistentemente, mejora la concentración de uno que, a su vez, conduce naturalmente a la increíble experiencia de plena absorción de Appana Samadhi. Ajahn Mun comparó la concentración y la sabiduría con las 2 alas de un pájaro en vuelo. Ambas alas deben estar correctamente equilibradas para elevar la mente por encima del ansia y la ignorancia y hacia la liberación del sufrimiento. La conciencia concentrada del samadhi apoya las prácticas de introspección de observar, examinar e investigar, mientras que las introspecciones obtenidas de estas prácticas fomentan una concentración más elevada. Como las alas de un pájaro, cada una de ellas es esencial para recorrer el camino hacia la iluminación. La calma meditativa, la concentración y la claridad mental deben estar presentes antes de que las prácticas de sabiduría puedan penetrar en las causas profundas del sufrimiento. Solo cuando la introspección adquiere una comprensión clara a este nivel profundo pueden exponerse y eliminarse las impurezas y los engaños de la mente. La conciencia concentrada excava las raíces del árbol de la ignorancia. La sabiduría las arranca de raíz y las erradica. Ajahn Mun enseñaba prácticas de meditación bien establecidas que se habían transmitido de generación en generación desde los tiempos de Buda. Era un maestro reconocido de todas las facetas de las enseñanzas de Buda y tenía una determinación extraordinariamente firme de seguir practicándolas para alcanzar la perfección espiritual. También era muy consciente de que los temperamentos y capacidades de las personas eran muy diferentes, y comprendía que no era prudente enseñar un único método de meditación cuando se trataba de la relación entre las prácticas de concentración y sabiduría. Debido a las diferentes fuerzas de las facultades espirituales de las personas, no todo el mundo podía beneficiarse de un único método de enseñanza. Como Ajahn Mun sabía intuitivamente lo que cada estudiante necesitaba oír, adaptaba el énfasis de sus enseñanzas para ajustarse a las necesidades individuales específicas, dando especial prominencia a los temas de meditación más apropiados para cada meditador. Mientras Ajahn Mun vivía en las montañas de Chiang Mai, los habitantes de las tribus de las colinas se sentían muy felices escuchando sus discursos sobre el Dhamma por las tardes. Más tarde, por la noche, enseñaba el Dhamma a devas de diversos reinos de existencia sensible, respondiendo amablemente a sus numerosas preguntas. Todos los devas de los alrededores habían oído hablar de Ajahn Mun.
Algunas noches, miles de ellos se reunían en la montaña para escuchar sus enseñanzas. Desde lejos, los lugareños vieron un extraño resplandor iluminando la cima de la montaña, que fue creciendo en intensidad hasta que toda la montaña pareció brillar intensamente. Los aldeanos estaban desconcertados. ¿Era la meditación de Ajahn Mun la causa del resplandor? ¿O tal vez había encendido una linterna especialmente brillante aquella noche? Las mañanas siguientes a esos episodios, los aldeanos pedían explicaciones a Ajahn Mun mientras éste recorría el pueblo recogiendo limosna. ¿Tenía una linterna especial que podía iluminar toda la montaña? Ajahn Mun se limitaba a sonreír, pero nunca revelaba la verdadera causa de la luminiscencia. Los afinados poderes de percepción extrasensorial de Ajahn Mun le pusieron en contacto con una gran variedad de seres celestiales cuya existencia formaba parte de su experiencia diaria, al igual que la de los animales salvajes del bosque y los monjes a los que entrenaba en el monasterio. Comprendió plenamente las causas del nacimiento en estos reinos de existencia. Explicó que la razón por la que un ser renace en un reino concreto es que en una vida anterior ese ser había realizado el tipo de karma que le predisponía a renacer en ese reino. Por regla general, la calidad de los nacimientos futuros depende de la calidad moral de las acciones y de los niveles de concentración y sabiduría alcanzados en la práctica de la meditación. Así, alguien que hace méritos suficientes en esta vida puede ser digno de renacer en un reino celestial. Además, la fuerza duradera de esas acciones meritorias hará más probable que, en un nacimiento humano posterior, esa persona tenga la suerte de encontrarse con un monje de meditación consumado. Pero los que se pasan la vida luchando solo por la fama y la fortuna correrán el peligro de caer en los reinos inferiores porque, independientemente de los esfuerzos que hayan hecho para tener éxito en la vida, en el momento de la muerte todos sus logros mundanos se perderán. Los únicos logros que no se pierden con la muerte son las acciones y sus consecuencias futuras. Las consecuencias kármicas de las acciones realizadas en esta vida seguirán en la próxima vida y más allá. Sembrar buenas semillas da frutos agradables ahora y en el futuro, mientras que sembrar malas semillas da frutos desagradables ahora y en el futuro. Con esta idea en mente, muchos budistas fieles se pasan la vida realizando el mayor número posible de buenas acciones con el objetivo de acumular una gran cantidad de méritos como inversión para un futuro renacimiento favorable. Por ejemplo, los seguidores devotos que comparten su dinero, tiempo y esfuerzo para construir salas de reuniones y cabañas de monjes para un monasterio budista están, en efecto, construyéndose un palacio celestial, una morada que les espera en un reino celestial de existencia en el momento de la muerte. Me fascinaba la extraña capacidad de Ajahn Mun para comunicarse con seres no humanos de diferentes reinos de la existencia. Desde niño había oído hablar de devas, nagas y yakas, y de cómo los monjes verdaderamente consumados podían, de alguna misteriosa manera, ver y conversar con estos seres de otros mundos. De joven aprendí de mis maestros los 31 niveles de existencia sensible. En la cosmovisión budista, el universo samsárico está habitado no solo por seres físicos como los humanos y los animales, sino también por varias clases de seres celestiales no físicos llamados devas, que existen por encima del reino humano en una jerarquía de refinamiento creciente, y por clases de seres inferiores que viven en los reinos infrahumanos de la existencia. Pero yo no tenía ni idea de cómo ver o comunicarme con ninguno de estos reinos. Todo el mundo sabía que Ajahn Mun era un experto en asuntos relacionados con fantasmas, devas, brahmas, yakas y nagas. Aunque rara vez hablaba del alcance de sus conocimientos, destacaba por su capacidad para interactuar directamente con todas las clases de seres vivos que pueblan los reinos no físicos que existen más allá del alcance de la percepción humana ordinaria. Mantenía contacto diario con seres de los reinos celestiales superiores e inferiores, espíritus de los reinos terrestres e incluso habitantes de los reinos infernales. Todos ellos son invisibles para el ojo humano e inaudibles para el oído humano, pero pueden conocerse claramente mediante percepciones extrasensoriales como la vista y el oído divinos.
Como soy bastante audaz por naturaleza, no pude resistirme a preguntarle a Ajahn Mun por sus experiencias con los mundos Deva. Sabía muy bien que me reñiría, pero decidí que tenía que preguntárselo sin importarme las consecuencias. Una noche, mientras le masajeaba las extremidades, reuní el valor suficiente para plantear mi pregunta, aunque seguía temiendo su respuesta. Pero antes de hablar, mientras pensaba cómo formular mi pregunta, Ajahn Mun gritó mi nombre. ¡Xia! Si tienes una pregunta que hacer, hazla. Estás tan confundido que no puedes pensar con claridad. A pesar del intenso miedo que sentía en ese momento, solté. ¿Qué aspecto tienen los seres celestiales? ¿Cómo suenan? ¿Cómo puedo verlos yo también? Debidamente provocado, Ajahn Mun replicó. Eso no es asunto tuyo. Siempre estás haciendo preguntas triviales. Olvídate de los devas y de su apariencia. Tus problemas están ahí, en tu corazón y en tu mente, y los devas no tienen nada que ver. Mira tu propia apariencia. Usa un poco de sabiduría para examinar el pelo, las uñas, los dientes y la piel que forman la capa exterior de tu cuerpo. Míralos claramente por lo que realmente son. El Buda se examinó e investigó a sí mismo hasta alcanzar la iluminación suprema antes de dedicarse a enseñar a los seres humanos y celestiales. Pero tú te has encaprichado con los adornos visibles del mundo que te rodea, aunque todavía estás demasiado ciego para saber lo que ves. Ten cuidado de no dañarte los ojos incluso antes de abrirlos. Justo en ese momento, me incliné ante la sabiduría superior de Ajahn Mun. Continuó exhortándome a centrar toda mi atención en la práctica de la meditación. Solo entonces se abriría ante mí todo el panorama de posibilidades del Dhamma. Después, todo sería posible. Como para ilustrar esas posibilidades, me contó la historia de un monje con el que entabló amistad cuando vivía en lo más profundo de las tierras salvajes del norte. Un monje cuyos poderes extrasensoriales eran tan agudos que podía hacerse lo suficientemente pequeño como para pasar por el ojo de una cerradura. Cuando lo deseaba, podía desvanecerse en el aire. Podía viajar por el espacio como un pájaro. Podía sumergirse en la tierra como si fuera agua y caminar sobre el agua como si fuera tierra. Podía atravesar muros y montañas como si no estuvieran allí. Las virtudes de su carácter y el poder de su concentración eran tan grandes que dominaba la capacidad de manipular los 4 elementos. Sin embargo, vivió y murió solo en el desierto sin exhibir nunca públicamente esos poderes sobrenaturales. Al notar que mis ojos se iluminaban de asombro mientras hablaba, Ajahn Mun no tardó en recordarme que no debía unirme a las legiones de ciegos que malgastan sus vidas buscando deleite en cosas que no conocen ni pueden ver. En lugar de eso, me instó a centrar toda mi atención en mi potencial como ser humano. Ajahn Mun subrayó que de todas las formas de existencia, el nacimiento humano es especialmente oportuno porque ofrece la mejor oportunidad de superar el sufrimiento y sus causas. Poco después de que formulara la pregunta sobre los seres celestiales, Ajahn Mun reunió a toda la comunidad para una charla sobre el Dhamma, en la que instó a los monjes a su cargo a ser más diligentes en su entrenamiento. ¿Por qué otros meditadores pueden desarrollar la calma y la concentración, pero vosotros no? Vuestros cuerpos y mentes no difieren básicamente de los suyos. Solo la actitud y el esfuerzo son diferentes. Debes comprender que, por inmenso que parezca el objetivo, es posible alcanzarlo siempre que estés dispuesto a hacer el esfuerzo necesario. Reflexiona un momento sobre la importancia del nacimiento humano. De todos los nacimientos posibles, el humano es aquel en el que el éxito en el camino de Buda es verdaderamente posible. Precisamente porque tenemos la capacidad de comprender el dolor y la dificultad de la existencia humana y utilizarlos para superar las causas fundamentales del sufrimiento. Así pues, aprende a soportar las dificultades y utiliza esa experiencia como motivación para realizar la verdad. No dejes escapar esta oportunidad. Los devas que vienen a verme disfrutan de una vida fácil y cómoda, y nunca tienen motivos para anhelar liberarse del sufrimiento. Tienden a entregarse a su propia complacencia. Nosotros, los seres humanos, no podemos permitirnos ese lujo. La vida humana no es tiempo para la complacencia.
¿Dónde está tu sentido de la urgencia, tu entusiasmo por el desafío? Desperdiciar la increíble oportunidad de liberación que te brinda esta vida humana te llevará a enfrentarte cara a cara con el Señor de la muerte y las puertas del infierno. No digas que no te lo advertí. En el entrenamiento, el miedo y el temor a las consecuencias de la debilidad y el retroceso en la práctica de la meditación son actitudes que pueden despertar el entusiasmo y la determinación. Una vez que se despiertan estas actitudes, deben mantenerse con diligencia. Incluso guiada por las mejores intenciones, la vida de un ser humano está llena de dolor e incertidumbre. Si se permite que los viejos hábitos mentales permanezcan obstinadamente arraigados, pueden producir consecuencias imprevistas cuando su entusiasmo y resolución iniciales acaben por perder impulso. Por la misma razón, es posible emprender la práctica del Dhamma con una energía y un compromiso intensos para, más tarde, alejarse sin apenas demostrar la intención de liberarse del sufrimiento. En esas circunstancias, la muerte conlleva la posibilidad de un futuro sufrimiento en el tormento infernal. Si desaprovechas esta increíble oportunidad de liberación, ¿cómo te sentirás cuando el Señor de la muerte haga su espantosa aparición? ¿Cómo te sentirás cuando los secuaces del infierno te tiren las sobras como a un perro callejero y flaco? Ve claramente el peligro y ármate de valor para mantenerte firme en la lucha. Cualquier terreno que hayas ganado en tu batalla con las fuerzas contaminantes dentro de la mente, debes mantenerlo sin ceder ni una pulgada. Tu compromiso y entusiasmo por el Dhamma deben salvaguardarse y nunca permitirse retroceder. Un escalofrío recorrió mi corazón mientras escuchaba el poderoso Dhamma de Ajahn Mun. Ajahn Mun utilizaba sus agudos poderes de percepción extrasensorial para evitar que sus alumnos pensaran o actuaran de forma descuidada y sin control. Reprendió a muchos monjes descuidados que ignoraban que él estaba al tanto de sus pensamientos y acciones. Tampan fue uno de ellos. Tampan había sido un conocido boxeador en el campo de boxeo de Suangulap. Abandonó su profesión para ordenarse monje y siguió a Ajahn Kongma desde su casa en la provincia de Ubon Ratchathani hasta Chantaburi, donde comenzó su formación monástica en el monasterio del bosque de Saingam. Bajo la guía de Ajahn Kongma, desarrolló una fuerte fe en las prácticas de meditación en el bosque. Consciente de la excelente reputación de Ajahn Mun como venerado maestro de meditación, viajó finalmente al norte en busca del lugar donde residía Ajahn Mun. Sin darse cuenta, había dejado en su bandolera algunas fotografías de boxeadores posando en diversas posturas. Llevando estas fotos, viajó de Bangkok a Chiang Mai, buscando a Ajahn Mun en la región montañosa donde vivía. Finalmente llegó al monasterio del bosque Daeng, presentó sus respetos a Ajahn Mun y le explicó los motivos de su visita. Ajahn Mun le aceptó como discípulo y le dio la dependencia. Ajahn Mun debió de investigar al nuevo monje aquella noche. A la mañana siguiente, cuando todos los monjes se reunieron para preparar la ronda de limosnas, se dirigió directamente al recién llegado. Dijiste que habías venido con el propósito de aprender el Dhamma. ¿Por qué entonces te comportaste de forma tan espantosa anoche? Mientras meditaba, apareciste justo delante de mí y empezaste a boxear en la sombra, dando puñetazos y patadas al aire a mi alrededor como un boxeador profesional. Por suerte, no me hiciste daño. Ese comportamiento no es normal en alguien con buenas intenciones. ¿Qué te pasa? Habla. Tampan se quedó inmóvil, con el corazón acelerado y el cuerpo temblando de miedo. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. No respondió a las preguntas de Ajahn Mun. Un monje que se había hecho amigo suyo habló en su defensa y le contó a Ajahn Mun que Tampan había sido boxeador profesional. Desilusionado con la vida en el ring, decidió ordenarse y dedicar su energía a una actividad más noble. Ajahn Mun se dio cuenta de que Tampan parecía encontrarse mal, así que cambió de tema, diciendo que era hora de ir a la limosna. Más tarde, le dijo al otro monje que le interrogara en privado, ya que el miedo de Tampan a Ajahn Mun le impedía hablar con coherencia. Después de la comida, el monje encontró la oportunidad de interrogarle en privado.
Durante su discusión, los dos monjes buscaron una solución a este dilema. Mirando dentro de la bandolera de Tampan, descubrieron las fotografías de boxeadores mirando a la cámara con los puños en alto como si estuvieran listos para golpear. Inmediatamente se dieron cuenta de las implicaciones. La afinada percepción extrasensorial de Ajahn Mun había captado esas imágenes. Después de verlas, estaban convencidos de que las imágenes eran la causa del interrogatorio de Ajahn Mun. Arrepentido de su descuido, Tampan decidió quemar las imágenes ofensivas. Después de eso, la vida con Ajahn Mun volvió a la normalidad, y el asunto del boxeo nunca volvió a surgir. Durante el tiempo que Ajahn Mun pasó recuperándose de la malaria en el bosque de Per, uno de sus discípulos más antiguos, Ajahn Un Kalyanadamo, acompañado de un grupo de laicos de alto rango, vino a hablarle de las virtudes de comer comida vegetariana. En su intento de educar a Ajahn Mun sobre el tema, ensalzaron los beneficios de comer comida vegetariana, dando a entender con sus alabanzas a la dieta sin carne que las personas sabias y con criterio prefieren ser vegetarianas. Su afirmación de que los vegetarianos son limpios y puros, mientras que los carnívoros son como demonios y fantasmas que hacen el mal, tocó la fibra sensible de Ajahn Mun. Mientras escuchaba, supuse que Ajahn Mun no tardaría en reprenderles. Cuando detuvieron su arenga un momento, Ajahn Mun lanzó una réplica mordaz. «Bueno, On, ¿es de esto de lo que quieres hablar? Escucha. Las personas no se vuelven virtuosas por el tipo de comida que comen, sino por lo bien que reflexionan sobre el verdadero propósito de comer alimentos, ya sean verduras o carne. A diferencia de la mente, ni la carne ni las verduras pueden diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, entre las cualidades sanas y las malsanas. Solo las enseñanzas de Buda en todos sus aspectos son capaces de limpiar y purificar la mente. Solo el Dhamma puede enseñarnos a desarraigar lo malo y cultivar lo bueno, a abandonar lo insano y promover lo sano. ¿Entiendes lo que digo? ¿Alguno de vosotros ha intentado realizar el Dhamma supremo? ¿Creéis que el mero hecho de masticar verduras iluminará vuestra mente? ¿Qué poder tiene la comida? Entra fresca por un lado y sale hecha un montón de excrementos por el otro. ¿Y de eso obtienes pureza de mente? ¿Desde cuándo la suciedad es virtuosa? Mientras tanto, la mente está llena de su propia forma de excremento. Los excrementos de la avaricia, la mala voluntad y el engaño. La mente de todos está contaminada por estas excreciones contaminantes. ¿Por qué no dejáis a un lado la preocupación por vuestros estómagos y os fijáis en lo que realmente importa? Buda, maestro de humanos y devas, era preeminente en sabiduría. Y las reglas del Vinaya establecen claramente que los monjes pueden comer carne. Sin embargo, pareces creer que tu sabiduría supera a la del Buda, que puedes hacerle algo mejor. Como monjes, comemos cualquier alimento que nos hayan ofrecido los partidarios laicos. Sea fina o vasta, apetitosa o desagradable, la aceptamos con gratitud y la comemos por la salud y el bienestar del cuerpo. Buda estableció varias reglas que prohibían a los monjes pedir la comida que preferían comer. Se esperaba de ellos que comieran exactamente lo mismo que la gente corriente, que a menudo contenía carne. En tu prisa por juzgar pareces haber olvidado que Devadatta intentó reclamar la misma excepción que tú. Al intentar crear un cisma en la sangha, desafió al Buda a declarar que todos sus monjes debían ser vegetarianos. Como seguramente sabes, el Buda se negó y citó la regla del Vinaya, según la cual los monjes pueden comer pescado o carne si no procede de un animal cuya carne esté específicamente prohibida, y siempre que no tengan motivos para creer que el animal ha sido sacrificado específicamente para ellos. Si es cierto que comer vegetación conduce a la iluminación, entonces las vacas y los búfalos de agua están destinados a alcanzar la iluminación antes que cualquiera de nosotros, porque no han comido más que hierba desde el día en que nacieron. Tienen la boca y el estómago llenos de verdura de la mañana a la noche, y sin embargo no dejan de perseguirse y fornicar por las praderas. ¿Dónde está la virtud en eso? No te critico por no comer carne, es tu decisión. No me parece mal.
Pero sí estoy en desacuerdo contigo por menospreciar a otros que comen carne, sugiriendo que son demonios y fantasmas, mientras os alabáis a vosotros mismos como superiores a ellos por vuestra dieta vegetariana. Ese pensamiento es arrogante e inapropiado. Buscad primero dentro de vuestras propias mentes para averiguar si algo verdaderamente virtuoso reside allí. Daos cuenta de que aún tenéis que alcanzar un nivel superior de virtud y poneos a trabajar para liberar vuestras mentes del deseo sensual, la aversión y la ilusión que están bloqueando vuestro camino hacia la libertad. No malgastéis tiempo y energía viajando por ahí intentando convencer a la gente de que debe hacerse vegetariana. Los seres humanos alcanzamos la bondad y la virtud a través de la pureza de nuestras intenciones y la calidad de nuestro comportamiento, no a través de nuestros estómagos y lo que ponemos en ellos. El tipo de comida que ingerimos es una cuestión menor. Dejemos de exagerar su importancia. Cualquier cosa que nos mantenga vivos de un día para otro es adecuada para nuestras necesidades. Si prefieres comer solo comida vegetariana, siéntete libre de hacerlo. Pero no intentes arrastrar a los demás contigo. Yo, por mi parte, estoy firmemente establecido en los principios del Dhamma. Cuando Ajahn Mun terminó de hablar, Ajahn Un y sus partidarios laicos permanecieron totalmente en silencio. Se lanzaron miradas de reojo, pero nadie se atrevió a contradecir a Ajahn Mun. Probablemente se sintieron como si un rayo les hubiera caído de un cielo azul despejado. Algunos, sin duda, entendieron el razonamiento de la réplica de Ajahn Mun. Otros, para su desgracia, se negaron a aceptar la verdad de lo que oían.